Hace 70 años, justo desde este sitio donde me encuentro ahora, justo desde esta fábrica de la Zona Franca, salió el primer modelo de SEAT. 70 años que han pasado desde aquel 1953, en el que esta misma factoría de la Zona Franca de Barcelona servía de base para que saliese el primer SEAT 1400, un proyecto ese de la fábrica de SEAT auspiciado por el Instituto Nacional de Industria, un ente estatal que buscaba dar a España un fabricante de automóviles que pudiese movilizar el país. Y desde aquel momento hasta ahora, vamos ahora a recorrer a través de un documental todos los distintos modelos y todas las distintas fases que ha vivido la compañía antes de convertirse en lo que es hoy en día, un fabricante que tiene dos marcas para sí, tanto SEAT como Cupra. Un 70 aniversario que SEAT nos ha invitado a celebrar con ellos, a través de un viaje histórico que nos va a llevar a recordar la producción de algunos de los modelos más carismáticos de la firma. A recordar también cómo éramos y cómo estábamos durante su producción y a comprender cómo han cambiado la manera de fabricarse los coches. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies en nuestra 12ª temporada. Y esta es la historia de los 70 años de producción de coches por parte de SEAT. Pero como toda buena historia, tenemos que arrancar mucho más atrás de ese 1953, porque los orígenes del primer automóvil español y de cómo eso se transforma en lo que acaba siendo SEAT requieren que tengamos ese repaso histórico. El primer automóvil de la historia, lo hemos contado muchas veces ya en el canal, fue el vehículo de vapor de Cugnot, que data de 1769 nada menos. Pero ese vehículo no era un coche que pudiese comercializarse a gran escala. Por eso habría que esperar a que se desarrollasen grupos motopropulsores más ligeros. Eso llegaría con la irrupción del motor de combustión interna y el Benz Patent Motorwagen, que fue el primer automóvil en emplear dicho tipo de motor en un automóvil. De aquella gesta de Benz patentada en 1886 pasamos a una aceleración brutal. Por todos lados comenzaron a aparecer coches en producción hasta llegar en 1908 al Ford Modelo T, primer coche de gran producción seriada. La conquista del automóvil del mundo occidental no tardó en llegar. Y en España, ¿cómo llegó el primer automóvil a España? Tengo aquí una serie de datos curiosos dignos de comentar. Por ejemplo, esos primeros vehículos al vapor, ¿sabéis cómo se llamaban en España? Locomóvil, que parece curioso. Ya existieron locomóviles aquí en España, los primeros fabricados por Antonio Serralac en 1857, que fabricó uno además en un taller que se llamaba Nuevo Vulcano y que estaba también en Barcelona. Cosa curiosa. Aquí parece ser que en Cataluña siempre gustó eso del automóvil. Pero el primer automóvil al uso, el primer coche que podríamos llamar coche como tal, es decir, el primer vehículo que se movía solo y que tenía un motor de combustión, sería otro que saldría también de Barcelona, pero que tardaría un poquito de tiempo más. Ese primer automóvil como tal, fabricado en España, lo firmaría Francesc Bonet. Lo fabricaría en 1889. Y si estáis pensando de dónde sacó la idea Bonet, la realidad es que Bonet, solo 3 años después de que se fabricase el Benz Patent Motorwagen, ya guardaba la idea de poder fabricar algo parecido en España. Así que después de haber visto ese aparato, lo que decidió es que iba a fabricar un triciclo a la barcelonesa. Bonet era un fabricante de telares y tenía industrias textiles, ya por familia, y tenía capacidad y acceso industrial para poder hacer maquinaria. Así que se fue a una feria de muestras, compró 2 motores de un caballo de origen Daimler, se los trajo a Barcelona y acabó montando lo que sería el triciclo Bonet, que empezaría a ser probado por la prensa ya en 1890. Pero el tema de Bonet se quedaría en una gota de agua en el océano. No pasaría de una única unidad, luego acabaría tirada al desguace, Bonet se suicidaría, pero eso es un tema
para otro momento, para contarlo en otras circunstancias. La realidad es que el primer coche en producción seriada tardaría todavía hasta 1899 en salir de un taller también barcelonés. Sería un producto hecho por Emilio Lacuadra. Emilio Lacuadra, que contrataría al suizo Mark Birgit, que os va a sonar de algo, para que le hiciese la ingeniería. Este ingeniero suizo y esta compañía Lacuadra acabaría transformándose progresivamente para ser después la mítica hispano-suiza. Y de la hispano-suiza después acabaría siendo el ENASA, el fabricante nacional de camiones, Pegaso pasaría a ser Iveco, y hay una línea de continuidad desde ese primer Lacuadra hasta hoy sin parar en ningún momento de producir algún tipo de vehículo, cosa que me parece llamativa. Con solo Lacuadra produciendo coches, el grueso del parque móvil que iba llegando a España en los albores del siglo XX era de vehículos importados, hasta que en 1904 se conformaba la hispano-suiza por derecho propio para fabricar sus increíbles vehículos. El problema de todos esos primeros experimentos de automoción que habíamos vivido en nuestro país es que eran todo coches caros, eran coches para gente rica. No había coches populares, no había coches para movilizar a todo el mundo. Para cumplir esas tareas se acababan importando modelos, sobre todo estadounidenses. Traían muchos modelos de General Motors y también se traían Ford modelo T. Durante la Primera Guerra Mundial, España se declaró no beligerante, lo que historiadores como Pablo Jimeno establecen como una oportunidad perdida para la industria local del automóvil. Y no le falta razón, con países en guerra afectados y necesitados, España pudo hacer un esfuerzo industrial importante y recuperar el tiempo perdido que tenía con sus vecinos europeos. Pero en lugar de hacerlo, España exportó materias primas en lugar de bienes industriales, y con las divisas que entraban, que eran pocas, en lugar de concentrarlas en invertir en la mejora industrial, se perdieron en repartos de dividendos y otras inversiones no industriales. Acabada la Primera Guerra Mundial en 1918, se encuentra España con que ya no tiene ningún otro país al que exportar productos, bienes industriales, y la realidad es que los países que habían estado metidos en la contienda rápidamente recuperan sus economías y rápidamente se encuentran en una situación en la que ya empiezan a producir y no necesitan nada de España. ¿Qué ocurre en España? Que los pequeños fabricantes no han llegado a florecer y nos hemos quedado con grandes fabricantes de vehículos de lujo. La citada de antes, Hispano-Suiza, Nacional Pescara, Ricard España y 4 fabricantes más. Así que seguíamos teniendo el problema de no tener fabricantes de coches populares y al mismo tiempo teníamos la problemática de que tampoco teníamos la ventaja de poder exportar hacia afuera y generar capital para poder hacer negocios internacionales. La realidad es que eso nos coloca ya en el acceso casi de la guerra civil, y eso va a marcar después lo que va a ocurrir cuando se acabe la guerra civil, y es que no van a quedar coches desarrollados, ni fabricados, ni producidos. Ford y Fiat en estos años se lanzarían en España a la producción de automóviles. Ford con unas instalaciones en el puerto de Santa María en Cádiz primero, en 1920, y moviendo su fábrica en 1929 a Barcelona. Fiat será con las instalaciones de Hispano-Suiza en Guadalajara para producir modelos también localmente. Llegada la guerra civil, todo se pone más gris, si cabe, y tanto el bando a la izquierda como el bando a la derecha empiezan a nacionalizar todos los coches que hay. Se requisan porque hacen falta para el esfuerzo de guerra. Eso hace que desaparezcan los coches, directamente acaban todos en manos militares por necesidades de la guerra, se destrozan, se rompen, se estropean, y eso hace que el parque móvil todavía caiga más. Se acaba la guerra civil y lo que se hace es que durante un breve periodo de tiempo se empiecen a importar modelos de DKV, de Renault y de Peugeot, pero eso va a ser un espejismo porque tan pronto estalla la Segunda Guerra Mundial, España ya no puede importar vehículos de fuera y volvemos a las andadas. Ni hay parque móvil disponible de coche popular, ni tampoco hay capacidad para fabricarlo, ni tampoco hay capacidad para importarlo de fuera. La Segunda Guerra Mundial pillará a España sin capacidad de exportar material industrial de manera relevante, solo materias primas otra vez, así que no se podía emplear esta situación para reindustrializar o recuperar parte del nivel económico del país. En lugar de esto, la falta de importación de vehículos necesarios y la falta de caucho, de combustibles y de recambio hace que rápidamente el parque que se ha quedado en España tras la Guerra Civil empiece a estar en estado calamitoso. A esto se suma el hecho de que, al perder la guerra el ejército nazi, aliado del gobierno de Franco, España pasa a ser una especie de estado paria para las potencias aliadas, lo que hace que la resolución de la guerra no sirva para que España pueda recuperarse o recibir ayudas del Plan Marshall. Se pasa hambre en España en esos momentos. En España se pasa hambre hasta los años 50. Hasta ese momento la gente tiene suficiente
con ganarse la vida y no morirse de hambre. Pero una vez que eso queda atrás y la gente empieza a salir un poco hacia afuera, es más presente si cabe ese problema que ya os habíamos comentado antes de la falta de vehículos populares y de todo tipo. Y esa necesidad se suele decir que genera una oportunidad empresarial, pero ningún inversor, no hay capital ni entidad privada que pueda afrontar el desafío de crear un coche español y poder satisfacer esa problemática que se tiene de falta de vehículos. El gobierno de Franco lo ve claro y decide que la manera de solventar esta problemática y la manera de incentivar que los españoles puedan moverse y tener vehículos es crear una empresa nacional de automóviles con capital propio estatal y que sea eso, una empresa estatal. Al detectar esa incapacidad de la iniciativa privada para solventar el problema de la falta de creación de industria y en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno decide poner en marcha el Instituto Nacional de Industria, el INI. El INI nacerá en 1941 tras haber probado el gobierno de Franco con la incentivación económica de los sindicatos verticales para buscar iniciativa privada industrial, pero finalmente se decidió apostar por el control del capitalismo de Estado para garantizar satisfacer los objetivos productivos del régimen. Curiosamente, previamente a que se formase el INI para afrontar el desafío de la movilidad, tanto a nivel de camiones como a nivel de vehículos de turismo, ya había sacado el gobierno franquista un Real Decreto, que tiene fecha, tengo la fecha aquí, del 10 de febrero de 1940, donde se especifica claramente el tipo de vehículos que se tienen que fabricar en España, tanto a nivel de vehículo industrial como a nivel de turismo, indicando que tiene que haber un turismo barato para todo el mundo y también un vehículo de distinción para ministros, empresarios y perfiles con poder adquisitivo alto. En el SELE que se buscará un turismo de reducido consumo y bajo precio de venta con 4 asientos. También se habla de camiones ligeros, camiones pesados, vehículos de 7 plazas propulsados por el motor de los camiones ligeros y tractores. Tras leer ese Real Decreto, varias empresas privadas, varios empresarios deciden intentar satisfacer lo que le está pidiendo el gobierno franquista e iniciar proyectos privados para fabricar ese tipo de turismos y ese tipo de vehículos industriales de los que habla, pues eso, el gobierno. Pero el gobierno decide que no quiere iniciativas privadas, que lo que quiere es ser partícipe, activo y económicamente estar implicado, accionarialmente, de esas nuevas empresas que se tengan que formar. Y eso hace que los inversores se echen un poco hacia atrás. La realidad es que el INI nada más toma control y se conforma para empezar a lanzar proyectos industriales, decide que la prioridad absoluta es fabricar camiones, así que para 1946 forma ENASA, la Empresa Nacional de Autocamiones, lo que va a ser luego Pegaso, y esa es la prioridad absoluta, pero también responde a otro tipo de requerimiento, y es que además de necesitar camiones más pronto que vehículos de turismo, también es más fácil fabricar camiones seriados porque son con otro tipo de tecnología y otro tipo de producción frente a fabricar vehículos de turismo, sobre todo de precios accesibles, lo cual iba a exigir sí o sí la participación de un agente externo, de un tipo de licenciatario que preste tecnología para que se puedan fabricar en España. Con el tema de los camiones solventados, al INI le tocó afrontar el tema del automóvil. En 1940, el Banco Urquijo, la Hispano-Suiza y otro grupo de industriales llegan a un acuerdo con Fiat para fabricar en el País Vasco turismos licenciados de la marca turinesa en España bajo una sociedad denominada SIAT. La idea era fabricar el Fiat 1100, el turismo compacto de la marca italiana, y la SIAT para ello iba a pedir permiso al INI para iniciar la producción, pretendiendo además recibir ayudas económicas por parte del Estado bajo el decreto de 1940 que os hemos contado antes. Pero el permiso no llegaba y el capital privado tampoco era suficiente para arrancar el proyecto. El INI ponía como condición para aportar dinero que el Estado tenía que ser accionista, y los socios iniciales no querían que fuese así. Fiat tenía ganas de expandirse, tenía ganas de salir de Italia. Así que después del fiasco de SIAT, de lo que había intentado ser esa empresa que fabricase modelos de Fiat en España pero con capital privado, decide sentarse con el Instituto Nacional de Industria en 1948 y rápidamente alcanzan un acuerdo para fabricar sus modelos licenciados aquí en la zona franca. El acuerdo final que alcanza el INI va a colocar como propiedad principal de esa nueva compañía que va a fabricar los coches con el 51% del accionariado al propio Instituto Nacional de Industria, al INI. Luego lo que se va a buscar es tener otro tipo de partners. El 42% de la compañía va a caer en banca española, es decir, en agentes bancarios que operan dentro de España, y se les va a dar esa parte del accionariado y van a tener que meter capital para que el proyecto salga adelante, y el 7% restante
se lo queda a Fiat como licenciataria. Todos estos terrenos donde estamos grabando hoy este documental por este 70 aniversario son el resultado justo de ese acuerdo de Lini de 1948. Se decidió colocar toda esta fábrica donde se iban a hacer esos modelos licenciados de Fiat con nombre SEAT justo en el delta del río Llobregat. El hecho de elegir estos terrenos complicó sobremanera la parte de la obra civil que había que afrontar y de hecho retrasó 2 años el proyecto original que tenía Lini para empezar a fabricar coches, porque lo querían tener funcionando en 1950, pero la realidad es que cuando empezaron a construir aquí las naves, y empezaron a mover las prensas de estampación y empezaron a mover todos los equipamientos industriales, se dieron cuenta de que todo se hundía, porque esto es un terreno que no está preparado para soportar grandes cargas. Al final estamos al lado de un río y eso hace que sea pues muy complicado, así que hubo que estirar y tirar de ingenio para preparar toda esta zona industrial para poder crear aquí una fábrica de coches. La bella ciudad de Barcelona es uno de los centros industriales más importantes de nuestro país y por ello, entre otras razones, fue elegida por la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima, para edificar en ella su factoría en el año 1950, poco después de su constitución, en mayo de aquel mismo año. Los edificios que componen la factoría de la SEAT se alzan hoy en una superficie de 300.000 metros cuadrados, de los que hay más de 180.000 de superficie cubierta. En esta factoría trabajan cerca de 6.000 productores, hallándose en continuo aumento el proceso de crecimiento de la misma. Para montar una fábrica de coches y motorizar un país hace falta un coche. ¿Y qué coche se decidió fabricar como primer coche de SEAT? Pues el 1400 de Fiat. La idea original había sido fabricar el Fiat 1100, que era el compacto que tenía Fiat en aquel momento, pero rápidamente se descartó y se optó por un modelo que se iba a lanzar prácticamente de manera inminente, un modelo más nuevo, que iba a ser lo que iba a acabar fabricándose, el SEAT 1400. Para fabricar el SEAT 1400 en solo 4 años desde la firma del decreto de formación de SEAT, el desafío industrial que tuvo que afrontar el Lini es difícilmente imaginable. No solo hubo que crear naves industriales y edificaciones ex profeso, también hubo que importar numerosas máquinas enormes, desde prensas de estampación hasta centros de mecanizado.
tuvo que crear alojamiento para los futuros trabajadores de la compañía en lo que se conocería como las viviendas SEAT, establecer una red de proveedores locales que pudiesen fabricar componentes para el 1400 y un sinfín de cosas más. Con una fecha marcada en rojo en el calendario, mediados de 1953, se echó el resto para lograr que la producción arrancase el 29 de mayo del 53, fecha en la que saldría el primer 1400 como este que estamos conduciendo en la factoría de la Zona Franca. Los primeros modelos serían coches con muchos componentes, piezas y elementos importados de Italia directamente, mientras los proveedores locales estaban arrancando sus producciones respectivas. El objetivo de SEAT era tener un producto nacionalizado al 80%, es decir, 8 de cada 10 componentes de producción nacional para 1954 y un 100% de nacionalización del producto para 1955, una vez que se superasen los 5.000 primeros coches fabricados. El primer 1400 era una berlina de 4,2 metros de largo con 5 plazas destinadas a los bolsillos de familias de clase media-alta. Su precio rondaba las 120.000 pesetas del 53, cuando la gente ganaba menos de 1.000 pesetas al mes en su trabajo. El motor era, como su nombre da a entender, un 1.400 centímetros cúbicos diseñado por el genial Dante Giacosa, con un único árbol de levas lateral, 2 válvulas por cilindro y alimentación por un sencillo carburador Solex de 44 caballos en su primera versión. La potencia llegaba a las ruedas traseras a través de un cambio de 4 relaciones con palanca de cambio tras el volante. La suspensión delantera era por doble triángulo, mientras el eje posterior era un eje rígido con ballestas. Los frenos eran por tambor en las 4 ruedas. Un aspecto también llamativo y complejo al mismo tiempo es que sería el primer Fiat con carrocería autoportante, sin chasis independiente, algo que también encajaría bien con los nuevos procesos productivos a estrenar por SEAT en su nueva fábrica de la Zona Franca. El 1400 no fue un coche de volumen, fue un coche minoritario de producción escasita. 50.000 ejemplares se vendieron de las 2 primeras versiones de este coche, antes de llegar directamente a las variantes C, que ya cambiaría bastante el coche respecto al diseño de este que tenemos. Es un coche que sí sirvió, en cambio, a pesar de que fue un coche de poco volumen, para cambiar de tercio la industria española. Fue un coche que permitió tener servicios de taxi, que se hacían con este aparato, coche de directivo, coche de ministro, una solución a un problema que hasta ese momento no tenía alguna manera de solventarlo, y que con la llegada de este coche pues empezó a movilizar el país. Estaba claro que se necesitaba otro tipo de producto complementario. Este era un coche grande, era un coche, voy a decir que casi lujoso, y era un coche que no se podía permitir la gente por el dinero tradicional que se ganaba con los salarios, pero empezaba a servir para solventar ese problema de movilidad que os comentaba antes. El 1400 fue el primer coche que salió de aquí, pero no cumplía lo que el Real Decreto ese que os hemos contado antes de 1940 buscaba, que era movilizar el país, dar al país un coche que pudiesen utilizar todos los españoles y que solventase las necesidades de movilidad. Ese coche que iba a cumplir esa necesidad iba a ser este que tenemos aquí, el 600. Si hay un coche que motorizó a España, si hay un coche del que todos tenemos un pariente más o menos cercano que tuvo uno, si hay un coche que todo el mundo recuerda con cierto cariño, ese es en España el SEAT 600. Esta pelotilla nació de la pluma de Dante Giacosa en la casa Fiat. Originalmente el objetivo era buscar un sustituto al Fiat Topolino después de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto experimental inicial buscó la idea de fabricar un coche con un chasis de aluminio y tracción delantera, pero se descartó por complejidad técnica y dudas del resultado final. En 1951, tras dar muchas vueltas, Giacosa se decide por un todo atrás con motor y cambio por detrás del eje trasero, con un motor bicilíndrico en V y una caja de cambios semiautomática. Pero el motor es demasiado complejo y su proceso de fiabilización representa un desafío demasiado largo. Conviene aquí recordar que en 1951 SEAT ya está levantando sus instalaciones de la Zona Franca,
Y Fiat tiene prisa por tener un coche listo para el mercado local, pero también para exportación y licencias. Presionados por el tiempo, en el equipo de Jacosa se acaba por decidir por un motor de 4 cilindros y árbol de levas lateral sencillo con una caja de cambios de 4 marchas para equipar una carrocería de 2 volúmenes y superficies muy curvas, donde se busca aprovechar al máximo el espacio disponible. Fiat termina de desarrollar el 600 con Jacosa al mando en 1953, justo en el año en el que SEAT empieza a fabricar el 1400, y se tiran 2 años fiabilizando el coche a base de hacer kilómetros antes de ponerlo en comercialización en 1955. SEAT valoró producir el 1100 como un modelo de gran serie y precio reducido, pero ante el conocimiento de la existencia del proyecto del 600, decidió esperar y dar prioridad al modelo nuevo, que se prometía con un precio más contenido. El coche se pone a la venta en Italia bajo marca Fiat en el 56 y solo un año después, en el 57, comienzan a llegar las primeras unidades a España, primero directamente desde Turín con unidades de la Fiat, antes de que el coche arranque su producción en la zona franca ya con materiales y componentes propios. Ante la expectativa de que el coche se convirtiese en un éxito comercial, como el que finalmente fue, SEAT creó una línea adecuada a las dimensiones del proyecto, cuidando los detalles para poder fabricar el coche al máximo ritmo posible. Su precio en el 57, en su momento de lanzamiento, rondaba las 65.000 pesetas, recortando en más de la mitad el precio del 1400, lo que garantizaba su éxito. El coche se mantendría en producción hasta 1973, logrando un volumen total de más de 780.000 ejemplares, a ritmo de 50.000 coches año. Si uno coge perspectiva, SEAT pasaría de empezar a fabricar coches en el 53 a encontrarse montando 50.000 coches año en poco más de un lustro, un auténtico logro industrial. El 600 era un coche humilde, arrancaba en una potencia de 21 caballos, pero se fue estirando progresivamente a medida que fueron apareciendo distintas versiones hasta llegar a los 29 caballos de potencia máxima. Empezaría este motor de árbol de levas lateral en 633 centímetros cúbicos, pero seguía hasta más de 750 centímetros cúbicos a medida que iban pasando las versiones para ganar más pegada, que es justo esa potencia extra que os comentaba. Contaba con suspensión independiente delantera con un ballestón transversal y brazos tirados independientes traseros, pero lo relevante no era su técnica. Lo relevante de este coche es que sirvió para movilizar un país. Aquellas familias que podían soñar con ahorrar 65.000 pesetas, que era mucho dinero para la época, podían introducirse en el mundo de la movilidad, empezar a tener un coche, poderse ir de vacaciones con la abuela, con el niño. Y no solo eso, no solo movilizó al que lo podía comprar nuevo, sobre todo generó un mercado también de segunda mano. Esos primeros 600 de 65.000 pesetas luego fueron transfiriéndose a gente menos pudiente, y a medida que los primeros dueños de los 600 fueron promocionando a coches más grandes y más modernos, que vamos a ir viendo dentro de este episodio, pues fueron abriendo la puerta a que estos coches pasasen a esos usos de segunda mano que acabarían culminando en motorizar al final el país completo. Por eso todo el mundo conoce a alguien en la familia que tuvo un 600 de primera, de segunda, de tercera mano, o como en casa de mi madre, mi abuelo, que acabó teniendo uno que había salido directamente de un incendio. El 600 fue el segundo coche en producción en la zona franca por parte de SEAT, pero rápidamente le acompañarían otros. Por un lado, para 1963 el 1400C dejaría paso a una versión actualizada sobre una nueva carrocería más señorial, el mítico 1500, conocido sobre todo por su labor de taxi. En 1964 llegaría otra pieza relevante e interesante, el primer SEAT propio, el 800. Y es que ante la necesidad de un modelo más grande y versátil que el 600, pero sin subir demasiado la factura, Carrocerías Costa ensamblaría una versión única del 600 con 4 puertas y batalla alargada,
comercializada por SEAT como SEAT 800 a razón de 74.000 pesetas, un incremento de menos de 10.000 respecto al 600 convencional. Contaba para sí con 180 mm extra de batalla y, sobre todo, puertas traseras. Un formato de carrocería único para España ante la falta de una múltipla oriunda. Dos años después llegarían los 850 en sus múltiples carrocerías, berlina, coupé, sport descapotable y 4 puertas, un modelo lanzado al mercado en el 66 como sucesor del 600, al que no reemplazaría por completo en la línea de producción. El 850 convencional también salía del lápiz de Dante Giacosa, siendo una versión ampliada del 600 en tanto a motor como a plataforma, con la idea de crear un coche más cómodo y moderno que su antecesor. Tenía un motor más potente y más grande, 843 centímetros cúbicos, 37 caballos de potencia, lo que le daba mucha más soltura frente al 600, al que sobrepasaba también en precio con una tarifa de entrada de 80.000 pesetas en el momento en el que se lanzaba al mercado, cuando la renta per cápita española rondaba las 55.000. Al 850 en la gama le acompañaban dos carrocerías únicas y especiales, una coupé lanzada en 1967 y una descapotable diseñada por Bertone y conocida en España como 850 Sport, lanzada en el 69. Coches deportivos como nunca antes se habían visto por parte de SEAT, estrenando con ellos una oferta totalmente descuidada en nuestro mercado, con precios complicados, vamos a decir, ya que el coupé arrancaba en 128.000 pesetas, que era un 50% más que lo que se pedía por un 850 convencional. Habría también un 850 de 4 puertas en el 69, exclusivamente producido de nuevo para nuestro mercado español. Todos estos movimientos de gama, al tiempo que el hecho de que el 600 seguía en producción, hicieron que la variedad de SEAT pasase de un único modelo en el 53 a contar en 15 años ya con el 600, el 850, el 850 4 puertas, el 850 Coupé, el 850 Sport y el 1500 al mismo tiempo. 6 modelos distintos en paralelo. A estas alturas llegamos ya a los años 70, aunque este coche data de 1968. La realidad es que en España habíamos empezado movilizándonos con el 600, pero el 600 era un utilitario de segmento B y poco a poco se ganaba capacidad adquisitiva y había más espacio en el mercado para lanzar coches más grandes. Y por esa misma razón se iba a optar por traer a España el 124, que es lo que hoy consideraríamos un coche de segmento C, un coche compacto. El 124 nacía de nuevo del lápiz de Dante Giacosa. Lo trazaba como sucesor del 1100, con el objetivo de crear una berlina de 4 metros justos para conquistar Europa, con un proyecto que vería la luz en Italia en el 66. En España la decisión de fabricar el 124 no fue algo inmediato. SEAT en ese momento tenía que decidir qué hacer y mientras tanto sus rivales empezaban a escucharse sonidos de que iban a empezar a aparecer por el mercado. Por ejemplo, se sabía que Citroën iba a hacer el GS, se sabía que Audi iba a empezar a fabricar el Morris 1100, el 1300, y todos esos pequeños movimientos en el mercado hacían pensar a SEAT que podía tener problemas en cuota de mercado para inicios de los años 70. Por eso definitivamente se decide que se tiene que entrar en ese segmento C, en ese coche un poquito más grande que el 600 y que el 850. Al tomar esa decisión de fabricar un coche más grande, también se piensa en la opción de hacer el 128, que es un coche que en ese momento Fiat ya tiene en desarrollo de la mano de Giacosa. El 128 va a ser el primer Fiat de tracción delantera y se piensa claramente en hacer ese mismo coche aquí en la zona franca, pero se decide finalmente que no, por el riesgo conllevado con ello. Por un lado había que esperar por lo menos 2 años más para tener el coche en producción, porque era un coche de tecnología muy novedosa que exigía también tener pues novedosos sistemas de producción. Había que tener un fabricante de una caja de cambios transversal, había que tener homocinéticas para el eje delantero, otro tipo de componentes que no teníamos todavía aquí. Por eso se opta mejor por el 124, que es una solución más segura para traer aquí. Y por otro lado, además de tener que esperar esos 2 años, tampoco se tiene total certeza de qué fiabilidad puede dar un tracción delantera. Tenéis que pensar que en ese momento no es una tecnología que esté tan
cogida por la mano, como podríamos decir, como la tenemos ahora mismo. El 124 era una berlina de motor delantero longitudinal potente, con tracción trasera, y se pondría a la venta en el 68 a razón de 113.900 pesetas. Un coche que contaba con un motor de 1,2 litros de cilindrada y 60 caballos de potencia. El 124 sería un éxito inmediato de ventas y iba a proteger a SEAT de justo esa llegada de sus rivales, los iba a someter al final. Pero no se iba a quedar solo en el mercado. SEAT iba a dividir su estrategia con este compacto, creando otra variante un poquito más cara y un poquito más prestacional. En paralelo al 124 nacía el 1430, la versión más prestacional y lujosa del 124, llegando al mercado esta en el 69. La idea del 1430 era la de ofrecer una versión más potente y con equipamiento diferenciado para coronar esa oferta del 124, del que se separaba en precio al arrancar en 136.600 pesetas, que eran 20.000 más que su hermano. Para diferenciarlo, además, había una calandra con nuevos faros dobles, manillas enrasadas en las puertas, pilotos posteriores específicos y elementos como los neumáticos radiales de serie. El motor es más potente. El 1430 tiene 1.430 centímetros cúbicos con 70 caballos a las ruedas traseras, aun siendo un bloque viejo de árbol de levas único. Lo interesante del 1430 es que, como ya os contamos en el documental de los fulacos, cuando grabamos un FU con motor 1600 y otro con motor 1800, es que llegarían las versiones deportivas de estos coches. Este lleva el motor 1430, pero vais a ver ahora unas pasadas de un precioso FU 1600, coches que llevaban motores de doble árbol de levas en cabeza, creando las primeras berlinas deportivas accesibles del mercado español, de la historia. Los primeros, le leía a un reportero británico definirlos como algo así como el M330 español. Tal vez es pasarse un poquito, pero la verdad es que para lo que era el escenario de las berlinas deportivas de la época en España, pues eran exactamente eso. Coches que además dominarían el panorama deportivo en España durante décadas. Y es que no solo lograrían un excelente resultado en el Rally Monte Carlo de 1977, sino que durante muchísimos años más estarían corriendo subidas en cuesta, rallies, rally spins, dominando toda la escena española por todas las esquinas y sirviendo como los principales coches que cualquiera que quisiese un coche para poder competir soñaba con tener, básicamente. De hecho, es un coche que tuvo esa pequeña fase, esos FUs, en los que fue coche de Kinky. Cuando bajó de precio, cuando fue un coche que se podía comprar relativamente barato, pues perdió un poco ese carisma. Pero para los que sois de mi quinta, los que nacisteis a principios de los 80, pues ya no vivisteis tanto esa fase Kinky del coche y probablemente lo tengáis con más aprecio en vuestra memoria. ¿Quién no ha visto uno de estos? Además con el motor biálvero sonando a las mil maravillas, apretando gas y haciendo de las suyas, yendo de lado, porque eran coches realmente agradables de derrapar. Y además tiene ese cortito voladizo delantero, ese morro agresivo con esos cuatro faros. Es un coche que me gusta muchísimo y además tiene ese toque macarra, deportivo y malote que ha mejorado mucho con el paso de los años. Los 70 son los años del 124 y del 1430, sin duda, pero también hay otros modelos destacables en la producción de SEAT. De la fábrica de la Zona Franca saldrá el 124 Sport Coupé en el 70, una preciosa variante de dos puertas con motor biálvero de 1.600 centímetros cúbicos con un precio prohibitivo que tocaba las 300.000 pesetas. Personalmente os diré que el Coupé 1600 es probablemente para mí el SEAT más bonito de todos los fabricados. El modelo recibiría después una versión modificada de 1.800 centímetros cúbicos en forma de restyling en el 72, con una calandra específica y nuevos pilotos también traseros. Curiosamente, los primeros motores biárbol montados en estos coches llegaban directamente desde Turín hasta SEAT, hasta que la propia compañía española pudo mecanizarlos internamente. El 127 llegaría al mercado en el 72 como otro modelo relevante para la historia de SEAT, y es que se llegarían a fabricar 1,2 millones de unidades de este utilitario de segmento B y tracción delantera. Sustituto indirecto del 600 y del 850, el 127 fue el primer SEAT de tracción delantera,
con un competitivo precio de 106.500 pesetas, alineado con un salario anual típico de un español medio de la época. SEAT no tardó en traer este coche al mercado español, ya que fue presentado prácticamente al mismo tiempo con el logotipo Fiat. Su ingeniería, su desarrollo, una vez más, recayó en Dante Yacosa. Pero su estética la realizó el mallogrado Pío Manzú, que tras crear un coche único y especial, rompedor, no llegó a verlo en producción porque murió en 1969, poco antes del inicio de ventas del coche. El 127 hoy puede que no te llame demasiado la atención, pero su línea de cintura ascendente en vértice, su capó en forma de concha y su habitabilidad y practicidad lo hicieron único. Un coche el 127 que bien merece un documental propio dentro del canal dentro de unos meses, y es que llegó a ser el coche más vendido de Europa. Por cierto, en España también tuvimos versión de 5 puertas del 127 que no existiría en la versión Fiat. Por la parte superior de la gama llegaba el 132 en el 73 como sustituto del 1500 para hacer las veces de berlina grande de segmento D. Un coche con empaque, con presencia, con un precio a la altura, 678.000 pesetas, 6 veces el precio de un 127, nada menos. A pesar de que su precio era elevado, la falta de oferta en esta parte del mercado hizo que el coche funcionase relativamente bien comercialmente. En 7 años se venderían 108.000 copias. Del resultado incongruente de las denominaciones de Fiat basadas en proyectos, nos encontramos con que solo un año después del 132 llegaba al mercado en el 74 el 133, que tenía un número más que el modelo insignia de SEAT, pero que era, por el contrario, un coche mucho más pequeño y era el más barato de la gama. El 133 cubría la parte baja de precios del 127 y se ofrecía como una suerte de segmento A un precio de 102.400 pesetas con un planteamiento todo atrás y un motor de 4 cilindros tomado directamente del 850. Su estética era un calco a escala ligeramente superior del Fiat 126, que a su vez era un derivado del Fiat 500, pero el 126 era bicilíndrico y el 133 un 4 cilindros. El 133 sería además uno de los pocos SEAT exportados por Fiat para otros mercados europeos, con producción española exclusiva para tratar de completar por parte de Fiat el hueco de mercado que le quedaba entre el citado 126 y el 127. Llega 1976, ocurre algo importante. Todos los coches que os hemos enseñado hasta ahora se habían fabricado aquí, en la zona franca. Todos los SEAT habían nacido en esta factoría. Pero en 1976 aparece este coche, el 124, conocido como Pamplona, el 124D. ¿Qué hace SEAT fabricando este coche en Pamplona, en Landaven? La realidad es un poco curvilínea, vamos a decir. En Pamplona se habían empezado a fabricar modelos de Audi. Audi era una sociedad que se puso a fabricar modelos licenciados de Austin Roberts y de Morris también. ¿Qué ocurrió? Que en solo 9 años esa compañía Audi entró en quiebra, en suspensión de pagos. Vino por allí General Motors, intentó quedarse en la factoría, no llegó a un acuerdo, prendió fuego la fábrica, un lío ahí un poco morrocotudo, y en esas entra el Instituto Nacional de Industria y dice: oye, antes de que se vaya toda la gente de Landaven a la calle y me quede sin una fábrica y con gente sin empleo, lo que vamos a hacer es obligar a SEAT a comprar Landaven. Y SEAT compró Landaven. ¿Y qué coche podía fabricar allí? Pues se llevó parte del utillaje del 124 convencional, lo actualizó un poquito y salió este coche, el 124D. El 124D, conocido como Pamplona, contaba con un frontal rediseñado. Desaparece inmediatamente el 1430 de la producción como modelo separado y la carrocería del 124D recibe así los motores de 1,2 litros para los modelos de acceso, pero también los bialberos más potentes, conocidos como FL, creando otro de los coches más famosos de la historia de SEAT, del que se harán otras 220.000 copias navarras. El espacio liberado por el 124 en la zona franca sería ocupado por el nuevo 131, lanzado también en 1975 con la idea de relevar el 132, pero situarse un peldaño por debajo en posición de mercado, siendo una berlina de segmento D más accesible para ofrecerse a la pujante clase media española, que ahora ya podía promocionar desde el 124 que tenían antes de segmento C a un coche más grande. El 131 estaba estratégicamente acotado, era 200 milímetros más largo que un 1430, pero al mismo tiempo 150 más corto que un 132. Seguía siendo un coche de motor delantero longitudinal y tracción trasera y contaba con eje rígido posterior, con motores que se movían entre los 75 y los 107 caballos de potencia. El 131 incluso mantendría el nombre de Mirafiori, en honor a la mítica fábrica turinesa donde se montaba el modelo homónimo de Fiat.
se convertiría así en el coche familiar español típico, con más de 400.000 copias vendidas en 9 años en el mercado. Hace un rato os contaba cómo Carrocerías Costa había fabricado uno de esos primeros modelos que solo tenía SEAT, el 800 S600 con 4 puertas que habéis visto hace un ratito. ¿Qué ocurrió? Que en Carrocerías Costa un grupo de empleados se llevaba mal con la dirección, algo pasó ahí, se marcharon a la acera de enfrente, como quien dice, y montaron su propia empresa, Inducar. E Inducar empezó a hacer proyectos para fabricar modelos propios a base de plataformas de SEAT. Así se crearía lo que sería el primer modelo de SEAT propiamente dicho, exclusivo para la marca y que luego también se exportaría así. Quitamos a un lado el 133 que habéis visto hace un momento, que también fue exportado a otros países y que solo se había fabricado en España. El nombre de este coche en el momento de lanzamiento sería SEAT 1200 Sport, pero luego todo el mundo lo conocería como Bocanegra. Este coche ya salió en el especial SEAT Ibiza que hicimos el año pasado y todavía tiene pendiente un documental completo en el canal. Pero resumiendo rápidamente el tema, Inducar, sabedora de la inminente llegada del SEAT 127, propuso a SEAT crear su propio coupé deportivo sobre la base del utilitario de tracción delantera, aprovechando su plataforma y su mecánica y carrozándola de manera distinta. Con el sí tentativo de SEAT en 1970, Antoni Amat, el responsable de Inducar, buscó un diseño para su proyecto y dio con Aldo Sassano, diseñador automovilístico italiano que por entonces estaba trabajando en la cabina de los Pegaso cabina cuadrada. Aldo había hecho un diseño para NSU para crear un sustituto del Prince, pero el proyecto quedó en nada cuando Audi adquirió NSU, así que presentó este diseño como Nergal en 1970 pagado por Glasurit, toda vez que NSU ya no lo iba a emplear. Casualidades del destino, Antoni Amat pasó por el Salón de Turín en el 70 y se enamoró del diseño y básicamente se lo compró a Sassano, que lo vendió rápidamente porque no tenía propietario que quisiese industrializar ese proyecto. El Bocanegra pasó un larguísimo periodo de 6 años de gestación desde que Amat llegó a un acuerdo con SEAT para fabricarlo hasta que empezaron a salir las primeras unidades de la línea de producción. El año era 1976 y se pedía por el coche 270.000 pesetas, que era más dinero de lo que ganaba una familia media en su casa al año. Así que era un coche relativamente caro, era un capricho deportivo para bolsillos más bien pudientes, podemos definirlo así. Debajo del motor había dos opciones mecánicas, salía al principio con un 1200 que daba 67 caballos, luego lo complementaba el mítico 1430, de 1430 centímetros cúbicos, que en esa versión daba 77 caballos, 10 caballos extra de potencia, que le venía muy bien a la hora de rellenar la curva de par y ofrecer un coche que estuviese más alineado entre lo que corría y el aspecto dinámico que tenía. La verdad es que estéticamente era un coche llamativo, era un coche pintón, era un momento en el que en España no estábamos acostumbrados a los deportivos. El chasis no era la última maravilla que pudieses echarte a la cara en cuanto a coches dinámicos. El chasis del 127 no estaba preparado para motores tan grandes, tan potentes, tan pesados, especialmente para el 1430, y era un coche que adolecía de un comportamiento algo morrón, o por lo menos eso decían los periodistas de la época. Yo nunca le he sacado las cosquillas a uno de estos, he conducido 2 veces uno de estos, pero me gustaría probar a ver hasta dónde puede llegar. La realidad es que el coche tenía su planteamiento comercial interesante, su posición única en el mercado, en un momento en el que desde que se había dejado de fabricar el 850 por Coupe, pues no había nada de este estilo, pero
lo más curioso de todo es que la competencia para este Bocanegra, este 1200 Sport o 1430 Sport, iba a llegar dentro de su propia casa. Y es que os lo contábamos en el vídeo de Ibiza también, cuando Fiat supo de la existencia del Bocanegra decidió imputar a SEAT la producción del 128 de 3 puertas a partir del 77, un sinsentido comercial. Montado sobre la plataforma del 128, el coche era marginalmente más barato que el Bocanegra con una tarifa de 245.000 pesetas, y contaba para sí con el pro de tener portón de maletero en lugar de la pequeña tapa del Bocanegra. Ambos modelos compartían mecánica y el 128 era, además, marginalmente más largo. Era el 128 menos deportivo en su espíritu y sobre todo en su puesta a punto, más cómodo, más acristalado. Era un concepto marginalmente distinto, pero hoy, 40 y tantos años después, si uno ve ambos modelos uno al lado del otro, se plantea cómo una misma marca podía ofertar lo mismo en paralelo y cuesta comprender la lógica del mercado de todo esto. Nos plantamos en los años 80 y viene el gran terremoto. El año pasado ya os hablamos del divorcio traumático entre Fiat y SEAT y todo lo que ocurrió. Lo que vamos a hacer ahora es resumirlo en un breve textito que os vamos a contar, pero si queréis ver la historia completa, os recomiendo que veáis el documental del Ibiza. Tras la crisis del petróleo de principios de los 70 y la absorción de la factoría de Landhaven, unidas a la creciente competencia de vehículos venidos de fuera con la llegada de la democracia, la progresiva apertura del mercado español a vehículos de importación y todo lo demás, SEAT se había convertido en un pozo de pérdidas para el INI, que decide en ese momento privatizarla. El primer y obvio candidato para quedársela es la Fiat, con la que se alcanza un preacuerdo en el 79, pero Fiat se echa para atrás ante la magnitud del desafío. Para hacer de SEAT lo que Fiat quiere que SEAT sea, que es una fábrica de productos marca Fiat con base en Barcelona, los turineses son conscientes de que deberán afrontar despidos masivos en España y que también quitarán carga de trabajo en Italia, donde los ánimos ya están caldeados. Las dudas sumadas de que no se sabe cuándo España va a entrar en el mercado común europeo planean, y eso hace que no se sepa muy bien qué aranceles va a tener que afrontar Fiat si decide fabricar coches en SEAT y exportarlos al resto de Europa. Todo esto se suma para que Fiat retire su propuesta de compra. SEAT bordea el desastre, pero como hay un preacuerdo firmado, la compañía española logra en los tribunales que Fiat le mantenga la licencia tecnológica de sus productos vigente al menos hasta el 86, con la condición de que a partir del 83, si exporta coches, lo haga con modelos claramente diferenciados de los productos italianos. Mientras esto acontecía, se ha lanzado al mercado el primer Ritmo, en el 79, coche que rápidamente tendría que actualizar en lo estético para crear el Ronda y a venirse en el 82 al pacto firmado con Fiat de modificar el coche lo suficiente. Esto acabará, como ya os contamos en el vídeo del Ibiza, en juicio ante las quejas por parte de Fiat de que el coche era demasiado similar a su Ritmo, aunque el tribunal le acabaría dando la razón a SEAT. En paralelo llega la producción del Panda, justo sobre la bocina en 1980. Tras industrializar el proyecto para fabricar el coche en el 80, SEAT se ve obligada inmediatamente a actualizar el producto y crear en el Marbella para 1986 a fin de separarlo visualmente de su origen de Fiat. También nace así el Fura en el 83, un derivado del 127 suficientemente cambiado como para evitar más litigios con Fiat. Esto nos lleva a nuestro protagonista del año pasado, el Ibiza, el primer coche que hizo SEAT desde cero, después del Bocanegra, vamos a decir. Pero el Bocanegra, como fue un proyecto de Inducar, más que de SEAT, lo vamos a dejar apartado. De este coche os contamos todo el año pasado en el documental y por eso, tal y como os decía hace un ratito, sería mejor que directamente os veáis el documental cuando acabéis de ver este. Podemos reducir de todas maneras todo el resumen del desarrollo de este coche a mezclar una serie de nombres propios realmente importantes para SEAT. Por un lado, el diseño lo pintó Giugiaro, la carrocería la ayudó a desarrollar para poderla fabricar Karmann y las motorizaciones, partiendo de los bloques que tenía SEAT todavía de la era de Fiat, los puso a punto Porsche, creando nuevas culetas, nuevas cámaras de combustión y nuevas cajas de cambio. Tras la llegada del Ibiza en el 85 sería el turno del Málaga,
Otro trabajo con diseño de Giugiaro que, tomando la plataforma del Ibiza, creaba un sedán de 3 volúmenes claramente más grande, con 4,3 metros de longitud, con la idea de sustituir al 131 en la gama. Un coche que solo duraría 6 años a la venta ante la llegada del mucho más moderno Toledo, pero que en este espacio de tiempo colocaría 231.000 ejemplares a razón de cerca de 40.000 coches al año. El Toledo es un coche realmente relevante para SEAT. Después de haber hecho Málaga e Ibiza con las prisas, este es el primer coche que se pudo hacer con cierta calma después de que Volkswagen entrase en el accionariado de SEAT. Así que se pudo dar tiempo al tiempo y empezar una plataforma del grupo Volkswagen. Este coche estaba montado sobre la base del Golf de segunda generación, compartiendo también componentes con el Jetta. Se acudió a Giugiaro para que volviese a dibujar el coche, pero esta vez Giugiaro ya pasó de esas líneas rectas, vivas, que tenía ese primer Ibiza, a una superficie mucho más orgánica y mucho más noventera para crear un coche que estaba mucho mejor compensado visualmente, era mucho más moderno y representaba mucho mejor el camino por el que iba a ir SEAT en años venideros. El coche contaba además con un espectacular maletero de 550 litros, sencillamente enorme para la época, más que cualquier otro coche de su longitud. El interior contaba con un diseño completamente distinto a todo lo visto en SEAT hasta esa fecha, con plásticos, ergonomía y ajustes varios pasos por delante del resto de la gama. Las mecánicas se articulaban entre los 72 y los 150 caballos del 2 litros 16 válvulas, así como motores diésel, turbodiesel y hasta TDIs de 110 caballos. Con un precio de 1.700.000 pesetas, en un momento en que el hogar medio español en 1991 ingresaba 1.700.000 pesetas, este coche era competitivo. Competitivo tanto por precio como por lo que te ofrecía a cambio. Este coche no dejaba de ser un compacto, como os decía hace un momento, un Golf 2 venido a más, pero ofrecía espacio de maletero de berlina de segmento D, un espacio apto para las 4 personas, incluidas las plazas traseras, que igual sí que eran un poquito justas, pero el maletero dominaba del todo la experiencia, y al final tenías mucho coche por un precio razonable. Y luego era competente, porque era un coche que por motorizaciones, por la llegada de los TDIs, por los motores de gasolina del grupo Volkswagen, por el propio chasis McPherson delante, un puente torsional trasero, se comportaba bien. No era el coche más dinámico, deportivo o maravilloso de conducir del mercado en su momento. Eso llegaría más adelante con otros modelos de SEAT, pero era un coche que iba realmente bien. Y gracias a eso se empezaba a proyectar esa imagen ya más de Volkswagen, vamos a decir, de grupo Volkswagen, dentro de SEAT. Maduraba SEAT, se convertía en una marca más apreciada. Ya dejaba de ser la marca que solo era el Ibiza y solo era coches cuadradotes que se veían algo desfasados, más ochenteros que noventeros, y con estas formas orgánicas, este comportamiento, este acabado interior, este chasis tomado del Golf, configura una oferta, la verdad, llamativa. Y el éxito está demostrado porque este coche consiguió colocar 500.000 unidades, medio millón de unidades de un coche ya grande, un coche que no había tenido SEAT en bastante tiempo, la verdad. En el 93 llega el Ibiza de segunda generación, un modelo completamente nuevo que comparte plataforma con el inminente nuevo Volkswagen Polo, un coche que ya cubrimos en profundidad en el documental del año pasado y que en este reportaje de 70 años fabricando coches tiene para sí una especial relevancia. Y es que el Ibiza de segunda generación fue el encargado, además, de estrenar la novedosa y automatizada planta de Martorell. Atrás quedaba la zona franca como una factoría algo ya vetusta y superada. Aquí, en la zona franca, se quedarán las labores de estampación de chapa y otras tareas de este tipo, mientras que en Martorell se utilizará para poder producir más, mejor y más rápido. Martorell, capacitada para fabricar 500.000 de coches al año, también servirá para alojar centros de desarrollo de producto de la compañía, convirtiéndose en el nuevo centro neurálgico de la firma. El producto, ya os lo contamos en su momento, resultará un éxito en toda Europa, siendo un producto moderno, grande, versátil y a buen precio, con un diseño firmado por Giugiaro, que era atractivo. La acompañará en producción además el Córdoba, un 2,5 volúmenes con más maletero sobre el mismo chasis que también tiene, en su versión de 3 puertas lanzada en el 97, cierto aspecto deportivo y que servirá para redondear las ventas del Ibiza tratando de cubrir parte del segmento compacto con él, en una maniobra muy de la SEAT de la época, donde el Toledo con plataforma C trata de cubrir segmento D y Córdoba con plataforma B trata de cubrir segmento C.
Justo con la llegada al Ibiza de nueva generación, Volkswagen actualizaba Landhaven en el 94 para crear el hermano de plataforma en Pamplona, con el nombre de Polo, lo que devolvería a SEAT a esa época de tener solo sus fábricas en Barcelona, mezclando la zona franca con Martorell para satisfacer sus necesidades de mercado. Y hablando del Córdoba, no podemos olvidarnos de hablar de esta preciosidad que tenemos aquí. El año pasado sacábamos planos de estos preciosos Ibiza Kit Car, pero no menos importante fue la llegada de SEAT a la máxima categoría del Mundial de Rallys con este aparato, del que se cumplen además ahora 25 años, este 2023. Como casi todos los World Rally Car coetáneos, el coche contaba con un 2 litros turboalimentado que daba por reglamento alrededor de 300 caballos repartidos entre sus 4 ruedas a través de una caja secuencial de 6 velocidades. El motor lo ponía a punto el preparador francés Snovek, mientras que la caja era diseñada por Hewland y montada por ProDrive. Contaba con diferenciales central y delantero activos con un trasero pasivo. En el seno de SEAT se intentó originalmente emplear el Ibiza para el proyecto World Rally Car, pero este no cumplía los criterios dimensionales mínimos para el coche, lo que obligó a afrontar el proyecto con el Córdoba, solo para quedarse después ojipláticos al ver a Peugeot convencer a la FIA para dejarles utilizar el más compacto 206. El extra de longitud frente a la batalla condicionó las inercias de un coche que, en todo caso, se mostró rápido y evolucionó en el 99 para lograr ya 2 podios. En el año 2000 el coche siguió su evolución, pero no lograba buenos resultados. Se tonteó con la idea de crear un León World Rally Car como sustituto, con mejor base, pero el proyecto fue desestimado cuando la compañía decidió concentrar sus actividades deportivas en otras categorías. La búsqueda de identidad visual de SEAT se mantuvo en marcha tras los lanzamientos de Toledo, Ibiza y Córdoba. El centro de diseño interno de SEAT se creó y de él salieron 2 concepts iniciales, el concepto T y el concepto T Cabrio, ambos sobre la base de un Toledo de primera generación, siendo visiones de un coupé y un descapotable de esos mismos Toledos sin auténticas posibilidades de llegar a la producción. Pero tras ellos llegó el que a mi juicio es el mejor concept que ha hecho nunca SEAT, por estética, por acabado, por ideas y por concepto. Estoy hablando del Bolero. Presentado en el 98, el Bolero mostraba el camino de SEAT para el siglo XXI con una berlina deportiva para el segmento de al uso. Equipaba un VR6 de 2,8 litros montado longitudinalmente con 330 caballos, sobrealimentado por 2 turbos. Estaba basado en la misma plataforma que empleaba el Audi A4 de la época. A pesar de triunfar mediáticamente en el Salón de Ginebra, el proyecto no salió adelante y no se convirtió en un coche de producción. En parte es fácil comprender la razón industrial. SEAT nunca había tenido un coche de ese segmento y Martorell no tenía la capacidad productiva disponible para fabricar coches sobre esa plataforma con motor longitudinal en ese momento, por lo que la inversión no era pequeña precisamente. SEAT tenía que concentrarse en producir otras cosas. En paralelo, mientras esto sucedía, SEAT lanzaba a la producción el Arosa en el 97, estrenando la producción fuera de Martorell, al venir las primeras unidades del utilitario desde Alemania antes de traer la producción a Barcelona. Un año antes, SEAT había recibido el Alhambra para cubrir a partir del 96 la oferta de monovolúmenes grandes con un producto fabricado en Portugal para todo el mundo, compartiendo plataforma con el Galaxy de Ford o la Saran de Volkswagen. El siguiente gran paso para SEAT fue en el 98 y en el 99 sacar una segunda generación del Toledo
y la primera generación del León. Con el Toledo se buscaba reposicionar a SEAT todavía un peldañito por encima, tener un coche más completo dentro del mercado de los sedanes, mientras se trabajaba en posicionarlo casi como un segmento D, aunque estuviese basado en una plataforma de segmento C. Pero lo realmente novedoso para SEAT era el lanzamiento de este coche, del compacto León, porque era la primera vez que tenía SEAT un compacto realmente competitivo para tratar de conquistar Europa desde tiempos del Ronda. Diseñados ambos por Italdesign, el León era el auténtico protagonista, con una trasera en forma de tronco de cono seccionado, inspirada en el Alfa Sud, también diseñado por Giugiaro. Y es que Giugiaro, aunque me odie por decirlo, claramente se marcó un auto-homenaje a su propio Alfa Sud con este coche. Pero el León era mucho más que un diseño bonito, era un compacto montado sobre una plataforma de golf de última generación, con un salpicadero tomado del diseño del Audi A3, con un chasis puesto a punto con un claro toque dinámico y deportivo, y con una gran gama de motores, lo que lo hizo todo un éxito comercial. Si me preguntaseis cuál es el coche más icónico que cambió la imagen de SEAT, podríamos hablar del Ibiza, lo hablábamos el año pasado cuando hicimos el documental del Ibiza, pero os voy a decir una cosa, es probablemente el León el que internacionalmente mejor reposicionó a la marca, y os voy a decir por qué. El Ibiza era un coche que se veía como un coche barato, un coche que servía para complementar la parte baja de la gama europea, era un coche económico, práctico, grande para su precio, pero es el León el que hace cambiar a la gente de percepción. Deja de ver a SEAT, sobre todo en el extranjero, como una marca de precio y empieza a verla como un auténtico rival de lo que puede ser cualquier otro compacto tradicional, de un Golf, de padre también como un rival de un Audi A3, incluso nos podemos arriesgar un Ford Focus, un Peugeot 306, que es lo que había por entonces, el 307, perdón. Y es este coche el que, especialmente con las versiones VR6, con la versión Cupra, va haciendo reposicionar a la marca y subirla para que ya no se vea a SEAT como una cosa que fabrica, pues eso, coches baratos, y empieza a fabricar y producir coches que realmente son deseables, que es uno de los grandes claves que puede tener una marca a la hora de conseguir vender productos a precios superiores. Toledo y León supusieron para SEAT saltar a tener productos totalmente vanguardistas y competitivos en la escena europea. El sedán de 4,5 metros sufriría del éxito del 2 volúmenes, y es que el León colocaría 534.000 ejemplares en 7 años antes de ver una nueva generación materializarse. Mientras todos estos coches que os comentábamos salían al mercado con éxito de la línea de Martorell, SEAT no paraba quieta, y tras la llegada de Walter de Silva como responsable de diseño con la misión de crear la Alfa Romeo española, SEAT se ponía a trabajar inmediatamente en una nueva identidad visual. Los concepts Salsa, Salsa Emoción, Cupra GT y Tango, lanzados casi al mismo tiempo que el León de primera generación, suponían toda una ruptura visual con la esencia de la marca. De Silva apostó por crear un fuerte carácter para SEAT basado en faros en forma de gota de agua, una calandra única cuadrangular central y la llamada línea dinámica que surgía del paso de rueda delantero para cortar todo el lateral de la carrocería. Estos diseños del equipo comandado por De Silva se transformarían progresivamente en las nuevas generaciones de la Altea, en un momento en el que parecía que contar con un monovolumen compacto era una obligación de la gama, aunque se llegaba tarde con un producto que dinámicamente era genial. El Toledo se renovaría con una versión alargada del propio Altea, que era un fiasco comercial y visual también, y el León en su segunda entrega en 2005, 5 años después de haber mostrado el camino estético con el Salsa, se convertía en un modelo de producción. Nunca SEAT había tenido tanta identidad estética ni había sido tan diferente a todos los demás. El Altea, como os decía antes, es un proyecto que de haber llegado a tiempo, de haber llegado unos añitos por delante, hubiese sido más exitoso de lo que luego representó. Un coche que estaba basado en una plataforma muy buena, con un chasis dinámico, con un diseño muy peculiar, sacrificaba un poquito de practicidad para ofrecer una trasera pues más chula que muchos de sus rivales. Era de los mejores monovolúmenes compactos que podías conducir. Su gran pega, su gran problemática es que llegaba al mercado en 2004, justo cuando estábamos con la eclosión del mercado SUV. Así que mientras todos los fabricantes estaban abandonando esa parcela de los monovolúmenes compactos para irse hacia esos C-Sub, SEAT decidía meterse justo con esta oferta que se estiraría a lo largo del tiempo, porque este coche duró un porrón de años y ofreció una buena solución para movilidad familiar a través de diversos restylings. Recibió una versión XL más alargada, con más espacio, recibió una versión Free Track, que por ahí os vamos a grabar también con variante pseudo todoterrenoide, podríamos decir, pero, como os digo, llegó demasiado tarde. El León de segunda generación funcionó comercialmente hasta el estallido de la crisis de 2008.
SEAT venía de años buenos, se encontró en un momento crítico y con el paso cambiado. Trató de reaccionar y se le escapó una oportunidad entre los dedos con el Tribu. Y es que este concept que veis aquí se presentó en 2007 como primera muestra de look Dunkerwolke, con la salida de Silva del centro de diseño. Montado sobre la base del Tiguan, prefiguraba un subcompacto para SEAT como compañero del León y sustituto del Altea, un acierto si uno piensa que estamos hablando de 2007. SEAT desarrolló la versión de producción de la que se llegaron a filtrar las imágenes de la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual, pero la crisis se llevó por delante la inversión y SEAT tuvo que esperar para tener un sub hasta después de la crisis. Ese formato sub sería anticipado 2 veces más, primero con el IBX, que nos acercaba mucho las líneas de lo que iba a ser el Ateca de producción en 2011, y luego con el 20V20 de 2015, que con 4,66 metros de largo y una trasera con caída tendida, nos anticipaba un producto que bien podría haber sido la versión Sportback del actual Tarraco, que no llegamos a ver producida por parte de SEAT. Lo cierto es que después de un principio de siglo donde había estabilidad en SEAT, pasamos una serie de años donde hubo una etapa convulsa, cambios de dirección. Llegó la crisis de 2008, se cambió la estrategia de producto, el Altea se despidió, se renovó el Ibiza, se renovó el Córdoba también, se fabricaban en Martorell ambos y llegaron por fin los subs. Llegó el Ateca, llegó el Arona, llegó el Tarraco y SEAT ya está ahora mismo pues con toda una gama de subs para enfrentarse con el resto de modelos que hay en Europa. La compañía ha cambiado muchísimo desde que hemos empezado este documental, desde que este 1400 se fabricase aquí en la zona franca hasta ahora. Primero llegó la fábrica de Landhaven, la de Pamplona, llegó luego Martorell y luego se empezaron a fabricar coches fuera de España. De hecho, por ejemplo, la Ateca viene de la República Checa, el Mi se estuvo fabricando en Eslovaquia y de Wolfsburgo, de la sede de Volkswagen, llega directamente el Tarraco. Modelos que vienen de otras partes de Europa, pero que también nos están sentando las bases de lo que tiene que ser la transformación de Martorell. Una Martorell donde SEAT Sociedad Anónima ahora afronta el reto de empezar a fabricar modelos eléctricos que van a llegar en cuestión de un par de años y que van a ser pues todos eléctricos de segmento B del grupo Volkswagen, que van a salir de esta fábrica de SEAT Sociedad Anónima convenientemente renovada con el objetivo de fabricar 500.000 coches al año, nada menos. El objetivo de SEAT en Martorell pasa por producir coches totalmente eléctricos para todo el grupo Volkswagen y hacerlo además democratizando el acceso a esa movilidad urbana sostenible que se busca con los coches a baterías. Una transformación que implicará también transformar Martorell como centro productivo, ya que el objetivo no solo es el de fabricar coches puramente eléctricos, sino hacerlo además desde una planta neutra en emisiones de CO2 y otros contaminantes, disolventes, residuos y cualquier cosa de ese tipo. Un objetivo que tiene SEAT marcado para tenerlo implementado en toda su estructura antes de 2050 y que va a arrancar justo con esta transformación de Martorell a partir de 2025. Una fábrica, la de Martorell, que viendo ahora imágenes de cómo se fabrican los Aronas actuales, nos llama poderosamente la atención por ese enorme salto tecnológico vivido en estos 70 años de producción de automóviles, desde aquellos primeros 1400 ensamblados en la zona franca hasta estos Aronas modernos. Un cambio tecnológico masivo. Un cambio que también podemos observar en los productos más representativos. Recordad, el 1400 con el que abríamos el documental era una berlina de segmento D, y a pesar de ello se quedaba en 4,24 metros de largo por unos 66 de ancho. Lo movía un motor de 1,4 litros de cilindrada, 44 caballos, pesaba 1130 kilos y era tracción trasera. En yuxtaposición tenemos el más moderno de todos los modelos SEAT que hemos podido grabar. El nuevo León híbrido enchufable mide 4,37 metros, apenas 13 centímetros más que el 1400, a pesar de ser el León un compacto, pero a su lado parece una nave espacial. El León cuenta con 204 caballos de potencia en las ruedas delanteras gracias a la combinación de un motor de combustión y un motor eléctrico bajando su potencia a través de una caja automática de doble embrague. Motor eléctrico que está alimentado por una batería de litio. Conducir un coche y después el otro nos demuestra la tremenda diferencia tecnológica de 7 décadas de ingeniería de automoción en todos los frentes. Seguridad, facilidad de conducción, confort, prestaciones, todo lo que se te ocurra, iluminación por la noche.
todo esto nos lleva a reflexionar sobre el camino cubierto durante 7 décadas. Un camino que ha llevado a SEAT a fabricar más de 20 millones y medio de coches, nada menos, y que no solo ha servido para dar movilidad, sino también para dar trabajo y sostener la vida de familias completas que han trabajado durante 7 décadas, desde aquellos primeros pioneros que se mudaron a Ciudad SEAT hasta los empleados en la actualidad que colaboran en la creación, desarrollo y producción de nuevos productos. Un retazo de historia moderna que sirve también de fiel reflejo de cómo hemos cambiado y evolucionado como país y que debería servir para mostrar también un camino futuro para todas estas familias y para todos los clientes de la compañía automovilística, que es la más grande que hemos tenido en el país. Nosotros cerramos aquí este homenaje de esta efemérides. Estaremos encantados leyendo vuestras anécdotas de SEAT en los comentarios y recordad, si os ha gustado el contenido, un me gusta y el hecho de compartirlo con alguien que creáis que le pueda interesar este vídeo siempre nos ayuda. Gracias por aguantar hasta el final y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero os lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como las que ya hemos tenido este año en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, la del Autódromo Terramar en Sitges o la del Museo del Automóvil y la Moda en Málaga. Vendrán más actividades y visitas pronto y todavía estás a tiempo de llegar. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana.